Todo ocurrió un día en el que Aiden corría en el bosque del norte. Escapaba de sus hermanos mayores, quienes, con el afán de molestarlo, le habían preparado un desagradable regalo. Expresaron su indignación porque habían cazado presas para Aiden, pero él prefirió huir. Lo que querían era que Aiden usara su magia de hielo para que acabara con la vida de esos pobres animalitos. Aiden huía porque odiaba todo eso y le resultaba repulsivo cazar hombres bestias por diversión. Se sentía mal por la situación. No podía evitar odiarse a sí mismo por no tener una magia decente y por no poder salvar a nadie. A ese punto, solo deseaba escapar. En ese momento, se tropezó con una roca y, como vueltas del destino, terminó cayendo de un acantilado. En vez de verlo como algo desafortunado, aceptó su destino y se sintió por fin libre. Unos días más tarde, recuperó la conciencia en un lugar desconocido para él. Incrédulo, se preguntaba si aún seguía vivo. Luego se sintió realmente patético por haber sobrevivido, porque sentía que tenía una vida obstinada y sin sentido. Al levantarse, sentía curiosidad por saber dónde se encontraba. Una voz lo sacó de sus pensamientos, era una joven, la cual, sorprendida, le preguntó si estaba despierto. Rápidamente, le contó que lo había encontrado desmayado en el bosque y por eso lo llevó a su casa. Le aseguró que no tocó sus pertenencias, por lo que no tenía que preocuparse. Mientras se sentaba para asistirlo, se sorprendió por el rostro rojo de Aiden. Preocupada, le dijo que parecía tener fiebre todavía. Aiden trató de explicarle que no era fiebre, pero la joven le aseguraba que su cara estaba roja como un tomate. Le pidió permiso para tomarle la temperatura y puso su mano sobre la frente de Aiden. Aiden, debido a su nerviosismo y por tener la garganta seca, empezó a toser. La joven, avergonzada, le dijo que no tenía fiebre y le preguntó si quería un poco de agua. Aiden, apenado, le respondió que sí y le agradeció. La reina le cuenta a Eve que así fue como se conocieron los padres de ella y rápidamente se hicieron muy cercanos. La madre de Eve vivía una vida muy solitaria, ya que perdió a sus padres y su único hermano muy pronto. Como ambos eran niños solitarios, debieron necesitarse desesperadamente el uno al otro. Le confiesa a Eve que no debió haber tratado como lo hizo a esos niños. En su momento, la reina se enojó por la petición descarada de su hijo y le cuestionó a Aiden si acaso sabía cuánto tiempo lo había estado buscando. No podía concebir que un príncipe humano se estuviera por casar con una loba. Aiden le dijo a su madre que ella era alguien que lo amaba por quien era. La reina le cuestionó cómo era posible que un humano se mezclara con una bestia como esa, y para empeorar las cosas, era una loba. No tenía sentido. Le advirtió que si ya había tomado su decisión y se iba, debería abandonar todo, el dinero, el estatus, incluso su apellido a Yuriel, todo. Aiden, lejos de dar marcha atrás, le respondió que lo entendía, y desde ese día se alejó del reino de los humanos. La reina, antes de que Aiden se marchara, le dijo que un humano sin nada no podría sobrevivir en el reino de las bestias, y le pidió que no pensara en volver porque ya no lo consideraba su hijo. En la actualidad, la reina le cuenta a Eve que ese es su último recuerdo que tiene con Aiden. Le pregunta si ahora le cree. Pero Eve no puede emitir palabra, es demasiada información y su cabeza está hecha un lío. La reina le señala que aún parece confundida, y por eso le pide que tome su mano. Nuestra protagonista accede y toma su mano. Cuando sus manos se juntaron, un resplandor azul empezó a emitir de ellas. La reina comenta que es la misma luz azul, por lo que realmente Eve es la hija de Aiden. Le confiesa que la razón por la que no buscó al padre de Eve e incluso aumentó las restricciones, fue intencional. Porque pensó que obviamente Aiden no duraría mucho y regresaría al reino humano. Pero nunca apareció ni una vez, y fue entonces cuando se dio cuenta de que jamás volvería. Luego de eso, mandó gente a buscarlo demasiado tarde, y para entonces él ya se había ido a algún lugar muy profundo donde no pudieron encontrarlo. Ahora se arrepiente de ello, pero se continuaba diciendo a sí misma que él estaba viviendo bien, y que por eso nunca volvió para verla. Eve, triste, le dice que, aun así, podrían haber buscado más, y si lo hubieran encontrado, tal vez ninguno de sus padres hubiera muerto. Esas palabras le afectaron a la reina, pero le cuenta que, cerca del final de su búsqueda, llegó al extremo oriente de las tierras de los hombres bestias, y entonces, una sirena la engañó. La sirena le dijo que su hijo menor ya había olvidado el reino de los humanos y que ella no debía perturbar su paz. Ella, como una tonta,
le creyó sin darse cuenta de que era un fraude. Entonces, esa sirena tomó su piedra mágica para silenciarla. Una soberana humana, siendo ayudada por una bestia, era un chantaje perfecto. Luego le entrega una gema a Eve y le pregunta si podría sostenerlo por un momento. La piedra empieza a desaparecer cuando Eve lo toma en sus manos. La reina le comenta que ahora está segura de algo. Aiden no carecía de magia, él tenía dos tipos de magia al mismo tiempo. Unos 20 años después de que la reina abandonara la búsqueda de Aiden, un dragón rojo rompió su juramento y envió una carta secreta. Era Noelier quien le informaba que había alguien que poseía poderes mágicos similares a su hijo Aiden, aseguraba que era la hija del príncipe más joven, aquel que una vez llamaron inútil. Le contó que después de la muerte de sus padres, ella había vivido tranquila y había criado sola a su hermano menor. La reina no lo podía creer, ya que recordaba que la sirena le había dicho que estaba viviendo una vida tranquila y que Aiden no había regresado por venganza. De todas maneras, no encontraba sentido que un dragón le hablara fácilmente sobre su nieta. Por eso se convenció de que su intención era confundirla usando información errónea, para así poder quedarse con la llave que lo sellaba. Ella quiso creer eso, hasta que un día apareció una chica que lucía exactamente igual a Aiden, no únicamente en apariencia, sino en habilidades también. La reina le cuenta a Eve que es por eso que fue capaz de exponer la mentira de la sirena. Le pregunta si no le pasó nada extraño estando con esa sirena. Eve le cuenta que cuando Mentira la atacó, usó toda su fuerza para lanzar magia de hielo, porque pensó que estando bajo el agua, al menos tendría algún efecto. Pero entonces una luz azul se expandió de su mano. Mientras estaba haciendo una demostración de lo ocurrido, una poderosa magia de hielo se expande a través de su mano. Eve, asustada, le pregunta a la reina qué es eso. Pero luego todo desaparece. La reina le explica que esa joya es una piedra mágica que contiene amplificación de poder. Es la misma que una vez le dio a la sirena. Le explica que la piedra absorbió un poco de su magia, y su poder de hielo se hizo más fuerte, pero al ver que se desvaneció rápidamente, se podría decir que tiene el mismo tipo de magia que Aiden. Una es hielo, y la otra es anulación. Nuestra protagonista comprende entonces que todo lo que le ha ocurrido hasta ahora fue por la magia de anulación. La reina le comenta que ahora entiende por qué Aiden en su momento no pudo aceptar la piedra mágica de ampliación. Piensa que nunca imaginó que Aiden tuviera la anulación que solamente existía en los registros. Si se hubiera dado cuenta en cuanto vio la piedra desaparecer, jamás le habría hecho daño a Aiden. Tras esa realización, no puede evitar sentir la culpa sobre sus hombros y empieza a llorar. Eve recuerda que un día le preguntó a su padre por qué, siendo humano, estaba viviendo en el reino de los hombres bestias. Su padre no pudo responderle con la verdad y solo le dijo bromeando que era porque él era un malvado mago que secuestró a una linda cachorra loba. Eve solo se quejó porque la trataba como una niña y eso no le gustaba. Aiden le aclaró que ella aún era una niña. Eve le pidió que no cambiara de tema y le preguntó si acaso no tenía padres. Aiden le respondió que sí, y le contó que, sin embargo, cuando estaba en el mundo humano, donde se encontraba su familia, siempre se sintió solo. Eve le preguntó si eso era porque nadie quería jugar con él. Aiden le respondió que sí, pero entonces conoció a la madre de ella y el tiempo que tuvieron juntos fue tan feliz que decidió mudarse al mundo de las bestias. Luego le cuenta que, en realidad, quizás, puede que haya huido porque no tenía confianza en sí mismo. Eve no logra recordar cómo era la expresión de su padre en aquel entonces. La reina le pregunta a Eve si le gustaría vivir en el mundo de los humanos, lo que causó que Eve se sobresaltara ya que por mucho tiempo ese era su sueño. La reina le cuenta que el dragón le dijo que su nieta quería ir al mundo humano. Le dice que ese es el lugar donde el padre de Eve nació y si sus únicos nietos desean algo, ella puede concederles todo. Añade que, si lo desea, también puede usar el apellido Ayuriel. Le pregunta de nuevo si le gustaría vivir con ella. Nuestra protagonista le responde que la única razón por la que fue hasta el mundo humano es porque tiene que liberar el sello de Noelier. Por lo que le pide que, por favor, le entregue la llave. La reina le responde que entiende, y le pide permiso para hacerle una pregunta. Le pregunta si Aiden fue feliz. Eve asiente con la cabeza y le responde que sí, ella cree que lo fue. Eve recuerda que en las noches que pasaban clasificando hierbas del bosque hasta tarde, su padre, Aiden, a veces hablaba de su madre, la reina.
Decía que la única persona que apoyó sus estudios de herbología fue su madre. Recuerda que el rostro que tenía al hablar de su madre, a veces reflejaba una profunda tristeza, pero todavía parecía que estaba recordando a alguien que realmente amaba. Está segura de que la vida de su padre no fue infeliz. La reina, con lágrimas en sus ojos, le comenta que incluso su sonrisa se parece a la de su padre, Aiden. Acepta entregarle de regreso la llave y la hace aparecer con magia. Eve le agradeció profusamente. La reina le preguntó si podría visitarla con su hermano, aunque sea algunas veces cada pocos años. Eve le responde que lo hará si es que se lo permite. Luego de eso, Eve regresa junto a Noelier, el cual, preocupado, le pregunta por qué está llorando. Nuestra protagonista simplemente lo abraza fuertemente. Noelier le pregunta si ha pasado algo, y si la reina le hizo daño. Eve le responde que no pasó nada, solo se reunió con su familia. Después le dice que deben regresar, puesto que el lugar donde ella pertenece, está al lado de él. Mientras Eve y Noelier estaban de visita en el mundo humano, en el sur estaban todos muy ocupados con los preparativos de la boda del líder. Milla estaba paseando, pretendiendo ser un animal para no levantar sospechas. Recuerda que escuchó que estaban planeando hacer una propuesta de matrimonio grupal para que Eve se casara con el líder. Pero le gustaría saber qué pasaría si ella los rechaza. Siente que la gente del sur es demasiado inocente. En ese momento, Mari lo atrapa desprevenido y le da un baño porque no puede asistir a la boda con su aspecto tan sucio. Ahí fue cuando Milla comprendió que debía haberse quedado con su forma humana. Más tarde, Sayon se encuentra con Milla y le comenta que es la primera vez que lo ve tan radiante. Rachel lo interrumpe y le pregunta a Sayon si él cree que eso está bien. Le comenta que puso mucho esfuerzo en hacerlo, pero no está segura de si a Eve le gustará. Supone que debió de haberle pedido que lo revisara antes de que se fuera. Sayon le asegura que está bien, ya que tiene los colores que le gustan a su hermana, además de que lo ha hecho Rachel, por lo que está seguro de que le encantará. Rachel, sonrojada, le pregunta si de verdad lo cree. Sayon saca una corona de flores y le cuenta que él también terminó el suyo. Rachel le pregunta si es para su hermano, pero le señala que es muy pequeño. Sayon le responde que es para Rachel y se lo coloca en la cabeza. Con una sonrisa le asegura que es como lo esperaba, le queda perfecto y está muy hermosa. Rachel se pone muy nerviosa y siente sus mejillas ardiendo. Tímidamente, le agradece. Sayon la molesta diciendo que no la escuchó bien. Rachel, enojada, le grita gracias muchas veces. Sayon expresa que se alegra de que le haya gustado. Rachel le estaba diciendo que tenía cosas que hacer, pero cuando se estaba por ir, justo llegó el Fénix de Noelier. Noelier y Eve finalmente han regresado del mundo humano. Apenas llegaron, abrazaron a los pequeños, quienes estaban muy felices por verlos de nuevo. Rachel le entrega su corona a Eve, le cuenta que lo ha hecho para ella y le pide que, por favor, lo acepte. Eve le agradece y le comenta que es la corona de flores más hermosa del mundo. Rachel le cuenta que todos están reunidos en la zona central, por lo que deben de ir a saludarlos rápidamente. Nuestra protagonista se da cuenta de que no puede seguir huyendo para siempre, pero todavía no puede evitar sentirse preocupada. Noelier nota la preocupación de Eve y le pide que no se preocupe, ya que todos la adoran mucho. Eve le responde que sí y le promete intentar armarse de valor. Al llegar a donde se encontraban los empleados, se dieron con la sorpresa de que prepararon todo para una ceremonia de boda. Eve, confundida, les pregunta si prepararon todo eso en su ausencia. Los empleados le responden que sí, y le piden que, por favor, acepte la petición de ellos. Alegando que, aunque la personalidad del líder no es la mejor, con ella es amable, es trabajador, apuesto y hasta tiene una voz maravillosa. Eve les pide que se detengan. Las sirvientas le preguntaron si le gustaría ver el vestido de matrimonio. Como no sabían que le gustaría, prepararon varios modelos. Noelier se disculpa con Eve y explica que no entiende cómo llegaron a todo eso. Nuestra protagonista le pide que no se preocupe y le aclara que la hace muy feliz, puesto que siente que todos la han aceptado como parte de ese lugar. Internamente, piensa que en el momento en que revele su verdadera identidad, no habrá vuelta atrás. Supone que habrá quienes se sientan traicionados y quieran alejarse de ella, pero como quiere quedarse en ese lugar, debe ser honesta con ellos. De la misma manera como todos allí la han tratado con tanta sinceridad.
anuncia a todos que tiene algo que decirles. Mientras se saca su sombrero, les confiesa que en realidad tiene sangre de lobo recorriendo su cuerpo. Rápidamente, se disculpa por haberlo ocultado todo ese tiempo hasta ahora. Aclara que no los culpa si se sienten decepcionados o si le guardan rencor, pero al menos quiere que sepan que ella se preocupa por todos. Los empleados comentan que finalmente la señorita ha abierto su corazón. Nuestra protagonista queda impactada ante esas palabras. Uno de los mayordomos le comenta que han estado esperando por el día en que ella misma lo dijera, y le agradeció por armarse de valor. Expresan que estaban preocupados de que los temiera, ya que los lobos suelen temer a los dragones. Otra sirvienta comenta que la señorita es alguien especial, por lo que no había manera de que temiera a los dragones, solo estaba siendo considerada y esperando el momento para decirlo. Otros comentaron que estaba cansado de fingir no saber nada, y que no sabían por cuánto tiempo debían guardar el secreto. Eve solo emite una risa forzada, no puede creer que todos ya sabían y no sabe cómo sentirse al respecto. Supone que debió haberlo contado antes, porque debieron haberse sentido incómodos por su culpa. Aunque es genial que la aceptaran y comprendan su situación, no se explica por qué se siente muy pequeña. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, les agradece a todos por entenderla. Los empleados comentaron que el sol ya estaba poniéndose, por lo que deberían entrar. Estaban planeando rehacer el velo con las medidas de las orejas de Eve, por lo que le preguntaron si podrían tomar sus medidas. Eve se disculpa con ellos, pero se excusa diciendo que realmente está muy cansada ese día. Los empleados la comprendieron porque tuvo un viaje muy largo, por lo que aceptaron dejarlo para después. Noelier se percató del semblante desanimado y triste de Eve, por lo que empezó a preocuparse. Una vez que quedaron solos, Noelier le señala a Eve que su complexión no luce bien, y le pregunta si se siente mal. Nuestra protagonista le responde que no, solo está sorprendida. Con una sonrisa forzada, le dice que saber que todos ya conocían su secreto es un poco embarazoso. Noelier le explica que estaba preocupado de que pudiera evitarlo si sabía que ellos ya conocían su secreto, así que esperó hasta que lo contara ella misma. Aunque claro, sabe que el silencio tampoco siempre es lo mejor. Eve le dice que está bien, y que se siente agradecida porque él tuvo esa clase de consideración. Le informa que debe ir a contarle a su abuela sobre eso, por lo que irá al mundo humano de nuevo. Noelier acepta y dice que entonces abrirá el portal para ella. Le pregunta si le gustaría llevar a Rachel y a Sion con ellos esa vez, alegando que la reina se pondrá feliz si todos se presentan juntos. Nuestra protagonista le dice que no es necesario. Agrega que está segura de que Noelier se ha atrasado con su propio trabajo ayudándola todo ese tiempo, por lo que no quiere causar más molestias. Noelier le pide que no diga eso, ya que él haría cualquier cosa por ella. Eve le pide disculpas, pero le pide que la deje estar sola. Expresa que sabe que no tiene derecho a decirlo, pero no puede evitar preguntarse si su lucha interna por revelar su verdad les pareció patética. Aunque ella sabe que no son del tipo de persona que pensarían eso. Rachel se disculpa con Eve, ya que todo eso fue por su culpa. Ella fue quien les pidió a los demás guardar silencio. Nuestra protagonista le asegura que no es culpa de Rachel, es culpa de ella misma, por lo que no tiene que preocuparse. Expresa que ha sido egoísta y por eso pide perdón. Solo quiere un momento para ordenar su mente. Antes de irse caminando, le pide a Sion que se quede con Rachel y promete volver. Una vez sola, Eve reflexiona que sabe que no tiene derecho a sentirse de esa manera, ya que ella fue quien mintió primero. Pero no puede evitar empezar a dudar si las cálidas sonrisas de los empleados fueron realmente sinceras. Se pregunta si en realidad pensaban otra cosa. Sea cierto o no, una vez que la sospecha echa raíces, crece sin control. En eso, alguien le grita tonta, era Milla, la cual le pregunta si realmente planea ir caminando hasta el mundo humano. Nuestra protagonista le pregunta a Milla si también sabía sobre su secreto. Milla agacha la cabeza y se disculpa. Eve expresa que entonces todos lo sabían, menos ella. Milla le pide que no ande sola, y como sabe que a Eve le da pena pedírselo a los hermanos dragones, se ofrece a llevarla al mundo de los humanos. Eve expresa que, una vez más, no puede hacer nada sola. Milla le aclara que no es eso lo que quiso decir. Nuestra protagonista le comenta que lo sabe, solo que no puede evitar sentirse tan patética. Y así, gracias a la alfombra voladora de Milla, llegaron al reino de los humanos.
La reina se sorprende al ver a Eve de nuevo en ese lugar. Le comenta que quería volver a verla, pero no esperaba que fuera tan pronto. Eve se disculpa por llegar sin avisar. La reina le pregunta cómo es que llegó hasta la frontera del mundo humano ella sola. Si hubiera usado un dragón o un portal, podría haber llegado justo a la puerta del castillo. Rápidamente, se da cuenta de que debió haber pasado algo en el sur, y le pregunta si podría contarle lo que ocurrió. Eve, mientras tiembla, le cuenta que ella pensaba que esas personas no sabían quién era realmente. Siempre tuvo miedo de que descubrieran su secreto y se sentía muy culpable por ocultarlo, pero resulta que ellos ya lo sabían todo. Ahora se pregunta por qué simplemente no se lo dijeron y por qué pretendieron no saberlo. Y no puede entender los sentimientos de Noelier. La reina tomó las manos de Eve y le dice que su nieta probablemente ya sabe la respuesta. Luego le cuenta que Noelier fue quien rompió el pacto que tenían para ponerse en contacto, incluso sabiendo que si Eve se iba al mundo humano, tendrían que separarse. Además de eso, ese dragón tiene un carácter terrible, no es del tipo de persona que muestre piedad a un simple lobo. Eve, sorprendida, le pregunta si el temperamento de Noelier es terrible. No lo creía posible porque él siempre la trató tan amablemente. La reina le cuenta que, a su parecer, Noelier quería escuchar la verdad directamente de Eve y por eso esperó hasta que se lo dijera. Le pregunta si de verdad no puede imaginar lo que siente ese dragón por ella. Eve agacha la cabeza sin saber qué responder. La reina le dice que de todas maneras está muy feliz de tener a su nieta con ella y le pregunta si se quedará por un tiempo. Eve le responde que se quedará unos días, si es que eso está bien. La reina le asegura que puede quedarse a vivir toda la vida si lo desea. Le pregunta si le gustaría visitar la habitación de Aiden para poder calmar un poco su corazón. Eve se emociona y le responde que si quiere verla. Mientras tanto, en el sur. Noelier recibió una carta de Milla, la cual le informaba que su pareja había llegado al mundo humano, y promete cuidarla durante su estancia. Noelier expresa que se alegra de que haya llegado a salvo. Pero reflexiona que nunca la había visto con una cara así, ni siquiera puede comprender el desastre que él mismo causó. Cuando le pidió que la dejara sola, no pudo hacer nada. Ya que los dragones nacen para obedecer a su pareja sin cuestionarlo. No sabe cómo podría ir en contra de sus palabras, pero tampoco quiere perderla de esa manera. Llega a la conclusión de que solo le queda una opción. Si tiene que rogar, rogará, si tiene que lamerle los pies como un perro, lo hará. Hará lo que sea necesario para recuperar su corazón. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.